de tranquilidad por un lado, pero por otro lado también de ir con la información justa, ¿no? Hasta qué punto debemos preocuparnos o no debemos preocuparnos. Estamos hablando de los casos de hepatitis que han aparecido en algunos niños del mundo, incluso en la República Argentina, hasta el momento 8 casos. La provincia de Córdoba también de alguna manera se está movilizando para monitorear la situación. Hasta ahora no se han detectado casos de esta hepatitis que no tiene, digamos, una determinación como la hepatitis A o la B, pero bueno, se está observando para ver qué es lo que sucede, porque como hemos conocido en algunos casos puntuales, ha sido necesario un trasplante en el caso de algunos niños del mundo. Incluso también hay uno en la provincia de Santa Fe que está en lista de espera para recibir justamente un trasplante. Vamos a dialogar con el médico, hepatólogo y gastroenterólogo de la Clínica del Sur, el doctor Marcelo Vildosola, que está con nosotros aquí, que nos ha esperado amablemente para preguntarle justamente sobre este tema. Doctor, buenos días. En primer lugar, preguntarle, bueno, ¿cuál es el diagnóstico que usted hace de este momento que se está viviendo? Hola, buen día. Mi nombre es Marcelo Vildosola. Como dijo Nicolás, es un tema a tener en cuenta. Esta etapa de la aparición de estos casos de hepatitis graves, de causa no bien aclarada. Esto tiene toda una repercusión de salud a nivel mundial. Pero bueno, hay que tomarlo también no como algo alarmante, sino es un tópico a tener en cuenta de salud, ya que esta aparición de casos nuevos tiene toda una trascendencia, ya que en Estados Unidos, según información del CDC, que es el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, ya hay aparición de más de 300 casos a nivel mundial, de los cuales la mayoría están fuera de Estados Unidos, 200 casos. En Estados Unidos hay 109 casos en estudio. Bien, como dijo Nicolás, algunos ya están en lista de espera para trasplante, algunos ya se han trasplantado. Estos han requerido internación y un 5 muertos en Estados Unidos y 14% de los pacientes han sido trasplantados. Lo mismo está sucediendo en otros lugares como el Reino Unido, que fue la primera aparición de casos y después ya se fue extendiendo al resto de Europa, al sudeste asiático, Pacífico, a los Países Bajos, así que es un tema de salud a nivel mundial. Y con respecto a este tema, digamos, ¿qué recaudos se deben tomar? Por allí no alarmarse demasiado, pero sí prestar atención, digamos, porque por lo que parece le puede tocar a cualquier chico. ¿Esto es así? Sí, en realidad lo que hay que tener en cuenta, por un lado, es la aparición de los síntomas en los niños. En general hay una orientación, una hipótesis de la aparición de estas hepatitis graves y sobre todo no llevar alarma a la población, pero bueno, tener en cuenta la aparición de síntomas en el niño, como la aparición de color amarillento en la piel y mucosa, las orinas oscuras, las heces claras, la aparición de vómitos. Lo que esto llevaría esta atención por parte de los padres a la consulta al pediatra y de esta forma hacer conocer o dar información acerca de estos casos de hepatitis aún no conocidas. Obviamente nosotros los médicos estamos en alerta con esto para hacer un diagnóstico adecuado, hacer los estudios que corresponde hacer en estos casos y decidir si hay internación y el seguimiento para ver si estos niños evolucionan como en general en la mayoría de los casos se resuelven, se autolimitan los casos, pero hay un porcentaje que pueden evolucionar no del todo bien y estos son los que tenemos que tener en cuenta. Le preguntaba recién si le puede tocar a cualquier niño, porque hasta el momento, por lo que se conoce, no hay relación, digamos, no hay algún patrón común. ¿Esto es así? Es así. En general está ocurriendo estos casos de hepatitis graves en niños previamente sanos, de manera que esto puede ocurrir en general se está dando en niños de menores de 10 años, en niños sanos, sin patología previa y que debutan con estas hepatitis graves. Doctor, con respecto al tema de la vacunación, digamos, en Argentina están incluidas las vacunas para la hepatitis en el calendario obligatorio, con lo cual los niños en su mayoría están vacunados.
estas vacunas que habitualmente se colocan como rutina no tienen efecto, digamos, no generan protección para esta nueva, podríamos decir, variante de la hepatitis. Sí, está el plan de vacunación de los niños, de vacunas de hepatitis A, B, que son muy seguras, están en el plan anual, el calendario de vacunación, por lo cual es la indicación precisa de la vacunación en los niños. No tiene ningún tipo de efectos adversos y tampoco no están vinculados con este tipo de hepatitis, porque aún hay líneas de investigación que aún no se sabe bien qué es lo que está produciendo estos casos de hepatitis grave de origen desconocido. Hay, por ejemplo, en este caso se está investigando un virus que no es el habitual que puede afectar el hígado, que es el adenovirus tipo 41, F41, que es una de las hipótesis en la cual se está investigando, porque hay más del 50% de los niños que han adquirido este tipo de hepatitis tienen presencia de este adenovirus. Lo mismo está ocurriendo acá en Argentina. En los 8 casos, hay 3 o 4 casos en los cuales también se ha detectado este tipo de virus. Pero las vacunas sí son seguras y todo el niño está incluido en el plan de vacunación de este tipo de vacunas para hepatitis A y B. En el caso de este nuevo virus o de este nuevo variante, podremos llamarle, hasta que se determine bien qué es lo que sucede, ¿se contagia de niño a niño? Digamos, ¿hay un riesgo en ese sentido de que los casos comiencen a crecer, teniendo en cuenta que, bueno, estamos en una época con colegios liberados, con presencialidad plena? Sí, es buena pregunta. El tema es que como está, no está claro todavía la causa de estos virus. Sí está coincidiendo con la aparición, digamos, de una nueva cepa, que es el adenovirus, que es muy frecuente de causar enfermedades gastrointestinales como gastroenteritis y enfermedades respiratorias, con el resfriado común, este tipo de adenovirus. Entonces es la coincidencia también de la época del inicio del colegio, la época del año, y la mayor frecuencia de este tipo de adenovirus, que hasta el momento no se había detectado que pudiera producir afección hepática. Pero sí la posibilidad de contagio. Por eso es importante el lavado de manos en los niños, para evitar esta diseminación e infección de estos virus gastrointestinales que pueden producir también afecciones respiratorias, más en esta época del año. La otra consulta que quería hacerle tiene que ver con la vacuna COVID. Algunos decían que podía tener algún tipo de relación la aparición de estos casos de hepatitis con la vacunación contra el coronavirus. ¿Qué se puede decir sobre ese punto? Con respecto a lo que está pasando con estos niños que hacen estas hepatitis graves, no está, la edad de hecho, que son menores de 10 años, no son niños que no están aptos todavía para la vacuna contra el COVID-19, de manera que estos niños no están vacunados para el COVID. O sea que lo que se dice, por lo menos de los expertos en Estados Unidos y en Europa, que la vacuna COVID no es causa de la aparición de estas hepatitis graves. Sí, en el caso se está hablando de que algunos niños de estas edades han tenido infección concomitante con el COVID-19, y es también una línea de investigación, aparte del adenovirus, si la infección por COVID pudiera tener que ver como posible causa también en estos niños, pero no relacionado con la vacuna. Bien, Guillermo Florencia, el doctor Marcelo Vildosola los está escuchando por si quieren trasladarle alguna inquietud. Doctor Vildosola, buenos días. Guillermo Jeremías lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Jeremías, un gusto. Igualmente, doctor, gracias por este tiempo que nos ha dedicado. Cuando era chico, muy chico, estaba en primer grado, me agarré la hepatitis. En esa época había que estar 40 días en cama. Era una dolencia muy grave. ¿Por qué se volvió a ese punto, doctor, de la gravedad de la hepatitis? ¿Qué apareció una nueva variedad? ¿Han cambiado las condiciones ambientales? ¿Qué es lo que justifica, o por lo menos qué es lo que se sabe hasta ahora de este recrudecimiento de una enfermedad que se suponía que se tenía bajo control, y mucha gente que la tenía ni siquiera estaba en reposo? En aquella época tenía que estar 30, 40 días en cama directamente, y durante años afectados del hígado. ¿Qué es lo que ha pasado, doctor? En realidad, estas hepatitis, en general la hepatitis es una inflamación
una enfermedad inflamatoria aguda que afecta el hígado. Y en general estos casos de hepatitis, no los que se están conociendo ahora, sino los hepatitis agudas, que usted bien dice que estaban 30, 40 días, esto era en otras épocas. Ahora, en general, con el tema de la vacunación, esto ya ha dejado de suceder, pero fundamentalmente dependiendo del tipo de hepatitis aguda, que en general son por virus de hepatitis A, B, C, D, y son varios tipos de virus. También hay infecciones bacterianas, infecciones de tipo autoinmunitario, en la cual uno ya hace el diagnóstico y para eso ya hay tratamientos más específicos. En este caso estamos hablando de otro tipo de virus que todavía no conocemos, que está teniendo afección sobre el hígado y está produciendo estos tipos de hepatitis raras, graves, que no habíamos visto nunca en épocas anteriores. De manera que ha cambiado un poco la evolución con respecto al tipo de hepatitis y las concomitantes complicaciones que puede tener. Agradecidos de esta oportunidad y de llevarnos un poco de tranquilidad. Hay muchos padres angustiados por esta situación. Creo que también la potenciación de los medios y las redes sociales magnifica los episodios, doctor. No sé si coincide. Es así, Jeremías. El tema es que no es para alarmarse, es una situación de salud a nivel mundial, pero que este tipo de hepatitis es inusual que ocurra. Eso es lo que tiene que dar un poco de tranquilidad a los padres, estar atentos a la aparición de los síntomas, pero el riesgo es muy bajo a nivel mundial por los pocos casos que tenemos hasta el momento, de manera que hay que estar atentos, pero tampoco ser alarmista con respecto a la evolución de estos pacientes. O sea que hay que dar un poco de tranquilidad a la población, ya que son casos inusuales. Pero bueno, esto que está sucediendo ahora es una hipótesis de trabajo que está pasando con estos niños, y bueno, por eso estamos atentos los médicos ante cualquier aparición de estos síntomas. Gracias, doctor, de nuestra parte. Nicolás. Bien, le agradecemos al doctor Marcelo Vildósola por el tiempo que nos ha dado, nos ha esperado aquí en su consultorio, y bueno, por supuesto que la recomendación final es que ante cualquier duda uno debe consultar al médico, no debe demorar la consulta, más allá de que más que alarmarse hay que preocuparse y estar atentos por lo que está sucediendo. Ya volvemos con el móvil en la mañana de Así Son las Cosas. Nicolás Chetan. Así son las cosas.